Hace un año se iniciaba la operación Sodoma, que terminó con la muerte de alias Jorge Briceño, líder militar de las FARC. Por eso las Crónicas Caracol nos traen la serie La Macarena libre del Mono Jojoy. Le llevaban la pregunta a los habitantes en una travesía por uno de los lugares más bellos y a la vez más conflictivos de Colombia. Carlos Julio Betancourt estuvo en la zona, considerada la retaguardia y guarida más preciada del tristemente célebre guerrillero. Amanece en la serranía de la Macarena y el indio acostado vigila atentamente el ingreso por su cara norte. Nos internamos lentamente en estos parajes para llegar a esos pequeños pueblos y caseríos que fueron plaza de comercialización de droga, escondite de secuestrados, patios de reclutamiento y adoctrinamiento y posadas de paso del Mono Jojoy y sus hombres del bloque oriental de las FARC. Este es el Jardín de las Peñas. Agua y muchas historias de la guerra colombiana han pasado bajo este puente. Esta es la casa de doña María Luisa, quien llegó a la zona hace 34 años. Sus 6 nietas sueñan con ser princesas y doctoras de policías, según sus propias palabras. En sus ratos libres dibujan modelos. Por estos días, doña María Luisa no ha podido dormir. La luz de la luna llena que ingresa en las noches a su habitación se lo impide. Así recuerda el paso de Jojoy por esta vereda. Tomar trago la gente y bailar y amanecer bailando y seguir otros 3 días y bailando y tomando y todo. Bien y con buena ropa, bien vestido, buena comida. Se acabaron el derroche, las apuestas de 6 millones jugando 21, los bultos de billetes y el tráfico diario de compradores de millones y millones de gramos de base de coca. Se acabó la coca y se acabó la plata. Es que se miraba la platica, no se sabe cómo llegaba. Vista al frente, a discreción. Murió el Mono Jojoy, con sentido de tiro fijo, élite fariana, brazo armado. 35 años duró Jojoy, no propiamente jugando a la guerra en Colombia. Ellos recibirán un año después de su muerte, seguimos en la zona. La mítica población de La Uribe, en las estribaciones de la cordillera oriental, nos sirvió de centro de operaciones. Muy temprano partimos de Uribe para recorrer los 48 kilómetros que separan a este municipio de la inspección de La Julia, el poblado más cercano al lugar donde fue dado de baja alias el Mono Jojoy. Según las autoridades y pobladores de la zona, aquí operan permanentemente los frentes 40 y 53 de las FARC. Una dura trocha nos separa de La Julia. En la radio nos esperaba una interesante sorpresa. Emisora de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo. Bloque comandante Jorge Briceño. Las versiones encontradas en la zona sobre la actual influencia y acción de las FARC contrastan. Esas tierras allá donde se ve al frente es una parte de la serranía de la Macarena, paisaje de la paz. En las veredas distantes siempre se siente la presencia de la guerrilla. La Julia perteneció a la zona de distensión entre el 98 y el 2002. La nostalgia por el Mono Jojoy y los temores son ahora las variables que determinan el sentir de algunos de sus habitantes. Cuando el Mono Jojoy él vino aquí, inauguró estas carreteras y todos vinieron todos los del secretariado y ahora sí, ahora que ya se acabó la guerrilla y la mafia, pues entonces ya entró la fuerza pública, entonces ya estos pueblos quedan como abandonados, ya quedan como todos como fantasmas. La guerra en La Julia no se detiene. Brigadas móviles del ejército y la policía patrullan. La tensión reina. La aviación y los bombardeos, los ametrallamientos indiscriminados, eso es permanente, eso es diario. Paradójicamente, la bala retumba en las veredas La Amistad, Primavera, El Placer, La Paz y Buenos Aires. Las balas de la guerra en La Julia penetran y rozan las aulas de clase. Educar en zona de guerra es algo complicado, difícil. Muchas veces estamos en horas de clase, de aula, y se presentan los hostigamientos. Este grupo de habitantes de La Julia forma parte de aquellos que han debido pagar cárcel en los últimos 10 años, señalados de guerrilleros y auxiliadores. Me capturan en la casa mía con mis hijos y estaba al pie de mi mujer
me llevan a Granada, a la cárcel de Granada, me tienen 4 meses. Me tienen 4 meses en la cárcel y al último me sueltan libre porque no me compraron nada. Para algunos, vencieron los términos o la investigación precluyó. En la Julia, un año después de la muerte del Mono Jojoy, la confianza entre la población civil y las Fuerzas Armadas es prácticamente nula. El Estado se acerca tímidamente. Encontrar concordia, paz y esperanza en estas tierras será sin duda algún esfuerzo y voluntad de todos los colombianos. Y llegaba el caso, morir por defenderte. La historia de la Uribe será un relato de rostros y rastros, de pasados y presentes, de sueños y esperanzas, de miles de colombianos que viven en zonas de guerra. Al morir el Mono Jojoy hemos nuevamente percibido actos de amenazas, de extorsiones, de cobro de impuestos ilegales a los ganaderos, a los comerciantes, a los transportadores. Zona estratégica para las FARC, muy cerca de Bogotá y el centro del país, con salida a la Orinoquía y a la Amazonía. Ideal para cualquier propósito en el ajedrez de la guerra colombiana. En esta bella región de Colombia, a 3 días en mula, por estos cañones y cañadas, se intentó en varias ocasiones hacer la paz. Por allá en los años 80, subían y bajaban negociadores a reunirse con el secretariado de las FARC. Es una zona donde la presencia de la población históricamente fue una población, digámoslo así, de colonos desplazados desde la violencia liberal conservadora y por lo tanto una población que seguramente tiende a tener simpatías con estos tipos de movimientos. Después de la zona de distensión del 2002, la Uribe quedó custodiada por una brigada móvil y un batallón que pueden sumar 3.000 hombres. Sin embargo, su alcalde no recorre por tierra estos parajes solitarios. Las Fuerzas Armadas no se lo recomiendan. Lo tengo que hacer en avión porque existe la posibilidad de un secuestro, de un atentado. Después de la muerte de Jojoy, lo que comprobamos es que no hubo una desbandada de la guerrilla como pensó el gobierno. Pero el tema de los derechos humanos es más que inquietante. Como consecuencia del conflicto y fundamentalmente por el actuar de la fuerza pública, Ejército y Policía Nacional, se han presentado casos de homicidios, torturas, desapariciones de personas, capturas masivas, allanamientos ilegales. El sepulturero del pueblo sorprendió al personero con la presencia de 132 NNs que a él misteriosamente no le habían sido reportados. Yo lo único que sé es que aquí los traían en los helicópteros y los botaban aquí a la pista y de la pista las cogía la policía. La policía daba el médico, que hacían la necrosis y a mí me los entregaban y yo los enterraba. Al cementerio de la Uribe, según el sepulturero, están llegando cuerpos hace ya 4 años. Los cementerios del Meta están siendo investigados por la Fiscalía General de la Nación. En la Uribe de hoy quedan milicias de las FARC, simpatizantes y muchos recuerdos. Pero sus niños se niegan a volver a vivir lo que vivieron sus mayores. Quieren soñar con sus propias luchas y esfuerzos. A pesar de todo, una felicidad desbordada invade a sus niños y jóvenes. La gran carrera para vivir lejos de los violentos ya comenzó. Que dejen tanta guerra, tanta injusticia, que no recluten más niños que ellos quieren estudiar, quieren ser colombianos de buen corazón. La Uribe para algunos y Uribe para sus pobladores jamás dejará de ser protagonista del conflicto armado colombiano. Tímida, pero alegremente, en todos sus rincones esperan que el Estado siga llegando con salud, educación, justicia, infraestructura y protección a los derechos humanos. Si se desea que lo que ha sido durante 47 años parte de la retaguardia de las FARC y el Mono Jojoy se convierta en un consolidado laboratorio de paz y prosperidad. Para muchos es una verdadera utopía. Para otros, significará el acceder a un futuro que promete sobreponerse a un pasado doloroso. De guerra. Una de las más grandes apuestas del Estado colombiano de los últimos tiempos para rescatar del olvido, el atraso y el abandono a muchos pueblos y regiones de Colombia se encuentra en marcha. Estas tierras de la serranía de la Macarena, otrora dominios del Mono Jojoy, lentamente ven llegar lo que nunca han tenido.
La consolidación es muy importante, venimos a hacerla y venimos con todo el Estado, por supuesto con el simiente de la seguridad y de las Fuerzas Armadas. 20.000 hombres de las Fuerzas Armadas, 12 entidades del Estado, 6 municipios, 4 parques naturales, mucha historia alrededor del conflicto armado de Colombia e inversiones cercanas a los 400.000 millones de pesos forman parte del panorama de un plan que busca acabar con la guerra en una de las zonas más bellas y conflictivas de Colombia. El camino será largo y difícil. Romper la unión entre abandono estatal, guerrilla y coca es el gran reto. Era una zona predominante en el que predominaban los cultivos ilícitos y había desaparecido prácticamente la economía legal de agricultura. Cerca de 3.000 familias se han beneficiado con proyectos alternativos de producción. Buena producción de maíz, yuca, ganadería, caña de azúcar. En esta cruzada están comprometidos los gobiernos de Estados Unidos, Canadá, Alemania y Holanda. En 6 municipios de la Serranía, Puerto Rico, Uribe, Mesetas, San Juan de Arama, Vistahermosa y La Macarena, opera el denominado PESIM desde el 2007. El Estado hizo presencia con sus Fuerzas Armadas de la mano y hoy se está llevando a cabo un proceso de consolidación, hay una recuperación social, económica y ambiental de este territorio. Las fuerzas militares aseguran el territorio. La erradicación de cultivos ilícitos busca abrirle paso a la economía lícita y de esta manera permitir la entrada del Estado en todas sus manifestaciones: escuelas, salud, vías, electrificación, proyectos productivos y derechos humanos. El triunfo de un proyecto de consolidación está sobre todo en las reformas y en los cambios frente a la población. Este proyecto se lleva a cabo en una de las zonas más ricas y delicadas del mundo en términos medioambientales, azotada por los cultivos de coca y donde están involucrados 4 parques naturales nacionales: Macarena, Tinigua, Picachos y Sumapaz. La guerra de frente contra el medio ambiente. Esta es como la cuna, podemos decir, de las especies que poblaron las cordilleras. Entonces, esa confluencia de los Andes, de la Orinoquía y la Amazonía, obviamente nos da una riqueza enorme de ecosistemas y de especies que están siendo amenazadas en estos momentos. Esta no será una empresa fácil. La llegada de colonos desde los años 50 expulsados por la violencia. Las FARC, su colonización armada y compra masiva de tierras. Los cultivos de coca desde los años 70. La titulación de predios, la aplicación de la ley de víctimas, el desplazamiento, la protección a los derechos humanos. Están mirando a los campesinos como informantes de la FARC, como informantes de los grupos armados que hay en esta región. Y en ese sentido ve a la población como un objetivo militar. Para estar vivo en esa zona hay que ser neutral. Hoy, aunque hay zonas consolidadas por el Estado, las rojas, las del Mono Jojoy, siguen siendo dominadas por la subversión. Murió el guerrillero y nació el bloque comandante Jorge Briceño.